Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos a La Toga, un programa del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Hoy abordaremos un tema de la mayor importancia y especialidad en el derecho y sobre todo muy importante para todos, este derecho llamado de tercera generación a un medio ambiente sano, un derecho que importa a toda la comunidad, a la humanidad, a las generaciones futuras. Y luego vamos a abordar con un especialista en la materia, el licenciado Sergio Arias, quien ha estado trabajando de manera destacada en la función pública, tanto federal, estatal como municipal, en estas autoridades ambientales, y ahora ejerce como postulante y tiene pues toda la experiencia para que hablarnos y poder dialogar y conocer con mayor profundidad en el espacio que permite esta entrevista, este programa, sobre la normatividad ambiental. Bienvenido, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias en La Toga, gracias por la invitación. Y por poder hablar contigo de un tema, en realidad, pues muy especializado, pocos lo conocen de manera precisa. Podemos encuadrarlo, no sé si estás de acuerdo, dentro del derecho administrativo, pero una subespecialidad así. ¿Podrías hablarnos del derecho ambiental, qué comprende, qué es y cuál es ese marco normativo y regulatorio del derecho ambiental, Sergio? Sí, claro que sí, muchas gracias. Esto viene de los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Uh-huh. Luego de repente nos toca escuchar en medios de comunicación a algunos partidos políticos, algunos integrantes de partidos políticos que dicen el partido tal promovió que la ley forestal en México, bla, 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 bla. Uh-huh. Las áreas naturales protegidas las propusimos porque... Entonces, la realidad es que en México tenemos normas ambientales uh-huh. derivado de los acuerdos internacionales que como país firmamos con la comunidad internacional uh-huh. y que la principal obligación que asumimos como país de la firma de los acuerdos internacionales es la protección de nuestros recursos naturales. ¿Y cuáles son esos acuerdos en particular, esos tratados? Hay alrededor de 90 tratados internacionales suscritos por México uh-huh. que tienen un aspecto en materia ambiental. O sea, desde temas de especies migratorias, como pudiera ser el caso de la mariposa monarca, uh-huh. hasta los más recientes, o en materia de residuos peligrosos, uh-huh. hasta los más recientes como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú, uh-huh. en donde tiene que ver con temas de cambio climático, calentamiento global y con temas de acceso a la justicia ambiental y a la información ambiental. Entonces, pues participamos en un montón de temas. Y también con el tema de las energías limpias, ¿no? O sea, ir migrando de las energías sucias a las energías limpias, y esto que Estados Unidos es un tanto refractario, ¿no? Pues es que eso viene desde el Protocolo de Kioto, sí. que luego evoluciona en el Acuerdo de París y que lo básico es cómo emitimos menos gases de efecto invernadero a la atmósfera, uh-huh. ¿sí? Y una forma definitivamente es la producción y el consumo de energías limpias y pues todos los temas de eficiencia energética, ¿no? Oye, y México en el ámbito internacional, empezando por este orden, sí es activo, sí participa, sí está bien integrado en los compromisos internacionales. Primero, repito, en el orden internacional, en el orden formal, sí ha sido proactivo, sí participa o de repente renuente como otras naciones que desconocen el problema ambiental y cambio climático y demás. ¿Cuál es la actitud internacional de México al respecto? Considero que la actitud de nuestro país siempre ha sido proactiva y siempre ha sido tirado para adelante, uh-huh. ¿no? Por dar un dato, por ejemplo,
México fue el segundo país, solamente después de Inglaterra, que tuvo una ley en materia de cambio climático. O sea, solamente Inglaterra fue el primero y el segundo país del orbe mundial que tuvo una ley en materia de cambio climático fue México. ¿Quién era el presidente? ¿O en Felipe Calderón, quizás? Fue en este siglo ya. Quizás Felipe Calderón, sí, pues la ley de cambio climático, si no me equivoco, es como del 2011, ¿no? Okay. Ajá. Entonces, a lo que voy es que, respondiendo a tu pregunta, por supuesto, México es echado para adelante, participa activamente en los foros, hay una comisión intersecretarial de cambio climático y esa comisión intersecretarial formada, como dice, por diferentes secretarías del gobierno federal y con las obligaciones que suman los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, es la que da los informes a la comunidad internacional de cómo se están cumpliendo las metas que se asumieron a la hora de la firma de los tratados internacionales. Y ese marco regulatorio internacional, estos compromisos internacionales, están debidamente aterrizados ahora en normas, en leyes nacionales, en reglamentaciones, en normas oficiales. Es decir, de lo internacional, ¿hay congruencia con el sistema legislativo nacional? ¿Sí se ha bajado, sí se ha cumplido normativamente? En mi consideración, sí hay congruencia. Yo sostengo públicamente en espacios académicos en la universidad que en México tenemos suficientes y buenas normas ambientales. Bueno, ahora antes de que me contestes, porque creo que vas para allá con los gestos que estás haciendo. Entonces, estamos bien en el plano internacional, estamos en una conciencia con las naciones de que hay que proteger el medio ambiente y que hay que generar compromisos para su protección y que reconocemos que hay un problema de cambio climático. ¿La legislación la consideras adecuada, que es congruente con los compromisos internacionales? Digo, para poner un ejemplo, saliéndonos un poco de la materia, por ejemplo, no somos congruentes en materia penal cuando la Corte Interamericana encuentra inconvencional la cuestión de la prisión preventiva oficiosa, y aquí a nivel local estamos aceptando la propia Constitución y la Corte no se ha decantado por esa antinomia, ¿no? Pero acá no lo vemos en materia ambiental. Sí hay una congruencia entre el compromiso internacional y lo que las leyes han establecido. Pero ahora sí voy al punto material. El cumplimiento de la normatividad, que eso corresponde a las autoridades y que corresponde, por supuesto, a los particulares. Ahí cómo estamos en ese cumplimiento de las obligaciones ambientales como sociedad y como Estado. Bien, pues justo en estos días circula en medios de comunicación y en redes sociales que, de acuerdo a las mediciones internacionales que nos hacen como país, y hay como 50 indicadores, 50 factores que se miden, hemos descendido y retrocedido en el cumplimiento ambiental. ¿Por qué? Yo creo que son varias razones. Me voy a regresar un poco. A ver, Okay. El Estado de Derecho. Las mediciones que se hacen al cumplimiento del Estado de Derecho a México nos dejan muy mal parados. En todas las áreas. Parados en todas las áreas. Estamos, si no me equivoco, al nivel de 140 países que miden, estamos en el lugar 114. O sea, más o menos igual que Turquía, Armenia, Argelia y demás, ¿no? Eso en materia ambiental es un tema similar, ¿no? O sea, en mi consideración, tenemos buenas normas, responden a los acuerdos internacionales de protección al ambiente y el área de oportunidad que sin duda tenemos es el cumplimiento de las mismas. Y el objeto de protección muy grande porque tenemos una gran biodiversidad. Pues ese es, a ver, yo pregunto de repente en el aula con los chavos de la universidad, o más bien hago la siguiente reflexión. El país que más acuerdos internacionales firma es México. Nosotros somos los que firmamos más acuerdos internacionales.
le entramos a los temas y le entramos a los compromisos. ¿Y por qué tenemos casi 90 acuerdos internacionales firmados que tienen que ver con materia ambiental? Porque somos uno de los 10, 15 países megadiversos del planeta, ¿sí? O sea, tenemos muchísima diversidad, tanto de flora como de fauna. Tenemos diferentes tipos de ecosistemas y eso nos hace un país que tenga muchos recursos naturales por proteger, ¿sí? Así es que esa es la razón por la cual, al ser México un país megadiverso, pues hay que estar a nivel internacional ahí levantando la mano para la protección de nuestros... Pero no los estamos protegiendo como deberíamos protegerlos. En mi consideración, no. Pero al final de cuentas no es solo la mía. Las mediciones internacionales que ahorita están circulando en medios de comunicación reflejan esto. Sí tenemos normas, sí somos buenos para hacer la norma y la oportunidad que tenemos es, ya teniendo la norma, hacerla cumplir. Ahora, los abogados sabemos que las normas son perfectibles. Entonces, que las normas ambientales que tenemos en México pueden tener lagunas, contrariedades, por supuesto, todas las normas son perfectibles, pero ya me diera yo con que así como están, las estuviéramos cumpliendo. Dice Sergio, ¿qué amenaza el medio ambiente en concreto en México? Creo yo que las actividades económicas. A ver, empezaremos, sí, la actividad económica, pero la actividad económica... la urbanización, ¿no? Sí, claro, la urbanización, el crecimiento de las ciudades. Zapopan, una zona otrora maicera del Valle de Tezistán, pues ahora está llena de fraccionamientos, ¿no? Las amenazas a los bosques, tanto el centinela, la primavera, por esa amenaza de urbanización. También, antes de entrar a las empresas, también los usos agrícolas, ¿no? La forma de producir alimento amenaza, ¿no? Así como hablé en Zapopan que las tierras productivas se vuelven casas, pues también bosques se vuelven campos de cultivo y eso amenaza también al medio ambiente, ¿no? Sí, por eso señalaba yo que lo que amenaza al medio ambiente es la actividad económica de todos los sectores. Y en esta actividad económica, las empresas. Y en esa actividad económica, las empresas, sí, por supuesto, la industria, pero a ver, también cada uno de nosotros, porque hace rato decías, el cumplimiento de la norma ambiental le corresponde al Estado, claro, al gobierno, al sector público, pero en derecho ambiental hay un principio del derecho ambiental que es la corresponsabilidad. Y eso es, le corresponde al gobierno, al Estado mexicano, pero nos corresponde también a nosotros como sociedad. Y pudiéramos empezar a preguntarnos, por ejemplo, Alberto, en materia de residuos, solamente en materia de residuos, tenemos una ley de residuos a nivel federal, una ley de residuos en Jalisco, una ley estatal en materia de residuos y reglamentos municipales en los municipios más grandes, más poblados, con más presencia de todo, de industria, de empresa, de actividades humanas y demás. Tenemos reglamentos en materia de residuos y todos son consistentes y dicen: la primera obligación que tenemos todos, las empresas, las industrias y nosotros en nuestras oficinas, en nuestras casas, es llevar a cabo la separación de los residuos. Entonces ahí la reflexión es, ¿y cuántos los estamos separando? Hay un tema ahí con la separación, y no cuestiono la separación, pero sí pregunto si es cierta o no esa crítica o esa frustración a la separación de la basura, que la separas en tu casa, porque también el respeto al medio ambiente es una cuestión de carácter cultural, ¿no? O sea, no se puede dejar al Estado como policía que te esté sancionando, sino que debe ser una convicción propia desde la separación de la basura, no tirar basura, ya no solo reciclar, sino reusar los productos y sobre todo esta cuestión de la obsolescencia programada y las baterías que se tiran. O sea, es un tema que tenemos que involucrarnos en una forma de vida mucho más sana, ¿no? Pero regresando a ese tema de separar,
¿Es cierta la crítica o no de que tú separas en tu casa, lo toma el camión de la basura y llega a los vertederos y todo se vuelve a revolver? ¿Es cierto esa crítica o es mala fama nada más? Mira, lo que yo he visto es que cuando pasa por nuestras casas los camiones de recolección de residuos, cuando nosotros le entregamos al camión los residuos separados, y conste que digo residuos y no basura, porque nosotros consideramos y enseñamos en la universidad que si no separamos, lo que estamos generando es basura. Separados. Y donde separamos, estamos generando residuos. ¿Por qué? Muy bien. Porque hay algunos residuos que tienen un valor. Hay una valorización. Entonces, si tú al camión recolector de residuos le entregas tus residuos separados, si bien es cierto que el mismo día se va a llevar orgánicos, inorgánicos, cartón, papel, PET, el mismo día, la realidad es que las mismas personas que van haciendo la recolección del residuo se dan cuenta que tú se los entregas separados y si se fijan en los camiones recolectores a los lados traen colgando sacos o traen colgando bolsas y ellos mismos toman una bolsa y dicen aquí es solamente PET. Eso ya no lo echan adentro del camión, eso lo echan a el saco o la bolsa en donde ellos van apartando el PET. Y lo mismo con el aluminio y con el vidrio y con el cartón y con el papel. Es decir, la ley dice, quien debe de asumir el costo para el manejo adecuado de los residuos es quien lo genera. Si yo genero en mi casa residuos, yo tengo que asumir el costo del manejo adecuado de los residuos. Y lo puedo decir costo, pero al final de cuentas, a ver, si yo en casa estuviera separando los residuos, yo los pudiera vender. Hay un montón de empresas que te compran los residuos siempre y cuando se los entregues separados para que eso tenga un valor en el mercado, porque algo que yo genero en casa que es un residuo, para alguien más es materia prima para producir algo o para reciclar cartón, para reciclar PET. Entonces, creo que ahí... Es una mala prensa. Okay. Yo creo que siempre hay una justificación para no hacerlo. Para no hacerlo, pero la ley dice que estamos obligados a hacerlo. Oye, Sergio, regresando al Convenio de París, al Protocolo de Kioto y a todas estas aspiraciones de las naciones de México y de las naciones europeas y otras convencidas en el cambio climático y la tensión con otras naciones que dicen que es una política, que es una posición falsa y demás. Quiero preguntarte, ¿qué tanto es la tensión entre la empresa, entre la actividad productiva industrial y el medio ambiente, o si esa tensión podemos cambiarla por una buena convivencia? ¿Cómo es esa relación entre la necesidad de producir alimentos para miles de millones de personas y la necesidad de producir bienes también para miles y millones de personas, energía y la tensión que esta actividad genera con el medio ambiente? Creo que hay una tensión, y cómo se podría resolver o armonizar la necesidad de proteger nuestro entorno con la necesidad de generar bienes y alimentos. Claro. Mira, lo que pasa es que nuestra propia Constitución Federal dice, regula la planeación nacional del desarrollo y regula la importancia del desarrollo económico. Pero la propia Constitución dice desarrollo económico sustentable. O sea, le agrega el apellido de sustentable. ¿Cómo podemos, no sé si evitar, pero al menos sí disminuir a su mínima expresión esa tensión? A ver, en las ciudades tenemos instrumentos que regulan los usos de suelo, ¿sí? Los gobiernos municipales, de acuerdo a la Constitución, tienen la atribución de regular usos de suelo. Y en la regulación de usos de suelo, tienen que decir, esta es una zona urbana que convive con
asentamiento humano y comercio. Aquí se vale la regulación del uso industrial, pero de industria ligera, no de industria media ni de industria pesada. Entonces, la regulación de los usos de suelo te permitiría que esa tensión fuera para menos. Es un instrumento de la política ambiental. O sea, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que le decimos LEGEPA, para que la entendamos más fácil, dice: la regulación de los usos de suelo es un instrumento de la política ambiental, igual que la educación y la conciencia ecológica. La ley dice que la educación y la conciencia son un instrumento de la política ambiental. ¿Y qué es la política ambiental? Cómo todos esos compromisos internacionales que asumimos pueden aterrizarse de tal manera que podamos seguir generando empleo, seguir produciendo alimentos, seguir persiguiendo el desarrollo económico, pero cumpliendo con las normas ambientales. Por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la política ambiental, está en la ley, y eso permite que las actividades productivas, sean desarrollos inmobiliarios, sea industria, sea hotelería, sea un tren en la península. Sea un tren en la península de Yucatán, se lleven a cabo, sí, pero respetando las normas de protección ambiental. ¿Para qué? A ver, impacto ambiental. Siempre va a haber. Siempre hay. Todas las actividades humanas generan impactos ambientales. Yo vine hoy al colegio en un vehículo privado, en mi vehículo. Si hubiera venido caminando o en bicicleta o en transporte público, hubiera generado un menor impacto ambiental, pero tuve que venirlo y hacerlo en mi vehículo. Entonces, las actividades diarias generan impactos ambientales. La evaluación de impacto ambiental identifica los impactos ambientales que una obra o actividad va a causar, ¿sí? Y tú mismo propon las medidas para que esos impactos ambientales se prevengan y se reparen, se mitiguen, y si ya no se pudieron ni prevenir ni mitigar, se compensen, ¿no? Entonces, en la norma está establecido el mecanismo. Creo yo lo que falta es que cumplamos con esos mecanismos establecidos. De cumplimiento, ¿cuáles son? Sin que diga que son las principales, ni siquiera, porque no lo sé, eso lo sabes tú, generadores de impacto ambiental y de contaminación y daño al ambiente, pero quisiera centrarme en las empresas, no demonizando, mucho más, referirme a las empresas. ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en materia ambiental? Pues es que las leyes ambientales que hay en México, que son muchas: vida silvestre, residuos, forestal, equilibrio ecológico, agua, ley de aguas nacionales y demás, nos imponen obligaciones ambientales tanto a la industria como a la sociedad. Pero concretamente las de las empresas, por ejemplo, todas las empresas, todas generan residuos peligrosos. O sea, creo que en su mayoría, a ver, si hasta nosotros en nuestras casas generamos residuos peligrosos. La ley dice que los residuos peligrosos son aquellos que tengan una característica de corrosividad, reactividad, explosividad, inflamabilidad, ¿sí? Y en nuestras casas, todos nosotros generamos en nuestras actividades diarias residuos peligrosos. Somos microgeneradores de residuos peligrosos. Entonces, si esto lo potencias a una industria, todas las industrias en mayor o en menor medida generan residuos peligrosos y tendrían que darle un manejo adecuado a las mismas. Por ejemplo, los hospitales, por ejemplo, biológico-infecciosos. Por ejemplo, los hospitales biológico-infecciosos.
Las funerarias en donde preparan cuerpos, sí, pues son residuos biológico-infecciosos. Bueno, un taller mecánico. Un taller mecánico que al que llevamos de nuestro vehículo, el aceite lubricante usado, es un residuo peligroso. Los lugares en donde se hacen tatús, sí, pudieran convertirse en generadores de residuos porque pues, al final tienen navajas e instrumentos que están en contacto biológico con el cuerpo humano y en una de esas con un cuerpo que está con alguna infección. Entonces, la realidad es que los residuos peligrosos los generamos en todos lados y a veces caemos en la tentación por parte de las industrias de decir, no, yo no estoy generando residuos peligrosos, no, todos mis procesos son muy limpios y yo no genero. Y a la hora que empiezas a buscar te das cuenta que sí generan residuos peligrosos. Entonces, obligaciones de las empresas en materia ambiental, manejo adecuado de sus residuos, manejo adecuado de sus emisiones a la atmósfera. Todas las empresas tienen una gran oportunidad de eficiencia energética, de cómo tienen procesos más eficientes para utilizar menos energía para producir lo que produzcan. O sea, hay creo, una manera muy especial también hablando en el campo, pues, los desechos a los vasos lacustres, a los arroyos, a los ríos y esta tragedia del río Santiago, ¿no? Y de los ríos en México en general, ¿no? Pues sí, la verdad es que el río Santiago, hay organizaciones internacionales como Greenpeace que lo han calificado, yo no sé si con información científica clara o no, pero que lo han calificado como el río más contaminado de Latinoamérica, ¿no? Pero la realidad es que al Santiago todos le arrojamos residuos, o sea, no pudiéramos alguno de nosotros decir yo estoy exento y yo no soy parte de eso. Pues por supuesto que lo soy y lo soy o directamente con lo que genero de agua residual en casa o lo soy indirectamente con estar consumiendo productos de empresas que arrojan residuos sin ninguna clase de empacho. Por ejemplo, está señalado que a nivel internacional, algunas de las empresas que más contaminan son la industria textil y la industria de la moda rápida. ¿Qué tal? Sí. Y entonces ahí eres parte del problema. Y entonces nosotros como consumidores pudiéramos generar una conciencia un poco de investigación y de decir, bueno, si yo tengo dos industrias que me ofertan un bien o un producto que yo consumo, a lo mejor puedo hacer el trabajo de investigar cuál de las dos industrias funciona, siendo más, teniendo mayor conciencia ambiental y a lo mejor me voy entonces a consumir el producto de la empresa A y no el producto de la empresa B. O sea, nosotros como consumidores jugamos el papel muy importante también para eso, de tal forma que cuando criticamos a la industria, debiéramos decir, sí, yo critico a tal empresa o a tal industria, sí, pero lo critico y estoy consumiendo sus productos. Sí. Entonces, pues al final ahí llevo algo de... Estamos abordando ese tercer tópico que quería platicar contigo, que es precisamente los residuos y el impacto ambiental, ¿no? Claro, la realidad es que generamos una altísima cantidad de residuos en las ciudades. Yo no sé si tú traigas un poco el dato en mente, pero, por ejemplo, quienes vivimos en Zapopan vivimos más o menos 1,5 millones de habitantes, ¿sí? Y generamos 1,5 millones de kilogramos más o menos de residuos todos los días. O sea, solo en Zapopan generamos 1,500 toneladas diarias de basura. Exactamente. Basura porque no está separada. Porque no está separada. Para que nos demos una idea, en el camión recolector que pasa a nuestras casas a recolectarnos los residuos, más o menos caben entre 4 o 5 toneladas de residuos en el camión recolector. Así es que imaginémonos
350 camiones recolectores llenos de residuos hasta el tope diarios. ¿Y depositándolos en cuántos? Solamente en uno, en el vertedero de Picachos, que está por la carretera a Colotlán, en el norte de Zapopan, ¿no? Entonces, la ley de residuos, por ejemplo, lo primero que te dice es, lo primero importante para darle un manejo adecuado de los residuos es la reducción. O sea, si no reducimos la cantidad de residuos que estamos generando, el manejo se complica. Es más complejo logísticamente, es más caro y demás. En los ejercicios de impacto ambiental que se hacen de obras o actividades, te dicen, ok, un ejercicio importante que vas a llevar a cabo, por ejemplo, para el premio, la Fórmula 1, el premio de la Ciudad de México, de la Fórmula 1. Bueno, ok, es un evento que genera impactos ambientales. Veamos cómo disminuimos los impactos ambientales y eso se hace a través de un estudio de impacto ambiental y a través de evaluar qué impactos ambientales que genera ese espectáculo deportivo se pudieran prevenir o se pudieran... Y regresar a los vertederos, ¿qué porcentaje se aprovecha de, déjame decirle, de la basura que separan después los pepenadores? ¿Y qué porcentaje se aspira a que se hace? ¿Qué tanto se puede aprovechar de los residuos? La SEMADET, es decir, el gobierno de Jalisco a través de SEMADET tiene identificado esa parte. Si no me equivoco, creo que solamente se están aprovechando más o menos alrededor del 12% de los residuos que generamos. O sea, de esas 1.500 toneladas de residuos que solo Zapopan, porque luego otras 1.500 Guadalajara, 700 Tlajomulco y demás, pero SEMADET más o menos la estimación que tiene es que el 12% de los residuos que se generan se están o reutilizando o reciclando o reaprovechando. ¿Cuál debería ser no lo sé. Yo pensaría que a lo mejor pues lo deseable pudiera ser quizás un 35 o un 40% de los residuos que estamos generando, el poderlos estar reutilizando. Yo supongo que deben de ser algunos de los países nórdicos en Europa los que tienen el porcentaje más alto. Nos has hablado ahora de la normatividad ambiental, de las obligaciones de las empresas, de los residuos. Quisiera que nos platicaras, para ir concluyendo, Sergio, de la autoridad ambiental. ¿Cuáles son las autoridades ambientales? Ese es otro tema que en México, por autoridades ambientales, no paramos. O sea, porque tenemos, así como dije que tenemos buenas normas ambientales, también en México tenemos un buen andamiaje institucional en el sector público que nos genera que haya autoridades ambientales por temas específicos. Por ejemplo, está la Comisión Nacional del Agua. Y la Comisión Nacional del Agua, su competencia principal es administrar un bien público nacional, como es el agua, ¿no? Entonces tenemos una CONAGUA. Luego, por ejemplo, tenemos una Comisión Nacional Forestal. El trabajo de la CONAFOR es fomentar la conservación de los bosques en México, pero también fomentar la producción de los mismos. Este es un tema que luego de repente no traemos en el foco, porque, a ver, ¿el agua es un recurso natural? Sí, es propiedad de la nación. ¿Los bosques y las selvas en México son recursos naturales? Sí, pero no son propiedad de la nación. Los bosques y las selvas de México tienen dueños y son personas físicas, ejidos, comunidades, propietarios privados, que también el sector público, el sector gubernamental es propietario, sí, en el mínimo porcentaje. Y la CONAFOR es la autoridad que revisa que los bosques se conserven, pero que también que los bosques sean productivos, porque si no, pasa que le compramos madera a China o a Chile, y nosotros tenemos
las suficientes hectáreas para poder producir madera de buena calidad, pero no lo estamos haciendo y estamos consumiendo madera de otros países. Bueno, los pinos que se producen en Chile son pinos mexicanos. Se los llevaron de aquí y ahora los chilenos producen pinos mexicanos y nosotros estamos comprando esa madera cuando pudiéramos estarlo produciendo aquí. Entonces, tenemos a la Semarnat y tenemos a la Conavio y tenemos una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. O sea, andamiaje institucional, federal, estatal y municipal. ¿Quién realiza la inspección y vigilancia para que las normas ambientales se cumplan? La Profepa. Tenemos una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es más o menos como el equivalente de la EPA de Estados Unidos. Nosotros tenemos una Profepa a nivel nacional y tenemos 21 procuradurías ambientales estatales. No todos los estados lo tienen. No todos los estados han dado el paso, que es un tema desde mi punto de vista más de voluntad política de las autoridades que gobiernan, ¿sí? De tener autoridades locales en materia ambiental. Jalisco tiene a la CEMADET en el gobierno del estado y tiene a la PROEPA, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que atiende los temas ambientales que son competencia del Estado. Es una cuestión concurrente, ¿no? Sí, porque en materia ambiental hay una distribución de competencias. Hay temas que le competen a la Federación, como pudieran ser los residuos peligrosos, y hay temas que le competen al Estado, como pudiera ser los residuos de manejo especial. Cartón, papel, vidrio, madera, pelo, escombro y demás. Y el municipio lo único que hace es la recolección de, dice la ley, residuos sólidos urbanos. Y los residuos sólidos urbanos son los que generamos en las casas habitación donde vivimos. Es decir, el gobierno municipal no le recolecta residuos, por ejemplo, a una universidad o a una empresa, o tampoco lo tendría que hacer de una cremería o de un restaurante. ¿Sí? Esas empresas tienen la obligación de contratar y pagar a un recolector para que les recolecte las residuos. Así como regulación, ¿qué facultad tiene el municipio? ¿Como supervisión, como velar por el cumplimiento de la norma? Los gobiernos municipales han hecho algunas pruebas piloto y algunos esfuerzos que no llevaron al éxito para que de entrada nosotros en nuestras casas generemos esa conciencia de la obligación que tenemos de separar nuestros residuos. Pero, por ejemplo, en la revisión de actividades productivas en el campo y demás, ¿hasta dónde llega la facultad municipal? El municipio, la atribución principal que tiene es regular los usos de suelo. Y regulando los usos de suelo, entonces va haciendo que esas actividades productivas convivan de manera sana. Pero las actividades productivas que generan residuos o son de competencia estatal cuando estamos hablando de residuos que no tienen una característica de ser peligrosos. Y si generan residuos peligrosos, entonces son de competencia. Para la solución de controversias, ¿cuáles son las autoridades que conocen de la controversia entre el particular y la autoridad ambiental? Es justo, Alberto, lo que decías al inicio. La materia ambiental deriva en mucho de la materia administrativa. Como las autoridades ambientales son autoridades administrativas del Poder Ejecutivo, entonces se basan en toda la reglamentación y las formalidades. La actuación de las autoridades ambientales se basa en las formalidades de los procedimientos administrativos. El principio de legalidad. En el principio de legalidad del derecho administrativo. De ahí, pues, que un particular que esté inconforme con una determinación tomada por una autoridad ambiental, pues puede acudir a los medios de defensa que existen en materia de derecho administrativo. Muy bien.
Pues una excelente panorama que nos presentas, una invitación a ser copartícipes de la protección del medio ambiente desde una conducta social que apele a la convicción. Es una cuestión de carácter cultural lo que debe defender el medio ambiente. ¿Algo más con lo que quieras concluir, Sergio? No, pues muchas gracias. Nada más reforzar la idea que tú pusiste sobre la mesa desde inicio. El cumplimiento de las normas ambientales nos compete a todos, ciudadanos, universidades en la enseñanza y el sector de la educación pública en generar justo esa conciencia ecológica y obviamente pues al sector productivo y al sector industrial nos compete. Y esta idea de tercera generación y de un derecho solidario para nosotros, para la comunidad actual, pero también, sobre todo, lo que vamos a entregar a las generaciones futuras dentro de 20, 30, 50, 100 años. Estamos comprometidos con ellos en preservar el medio ambiente, ¿no? Totalmente de acuerdo. El desarrollo sustentable es cómo satisfacemos las necesidades que tenemos en este momento como sociedad sin comprometer a que las generaciones futuras también puedan tener lo necesario para satisfacer sus necesidades. Pues muy bien, Sergio, ha sido muy agradable platicar contigo. Gracias. Muchas gracias por venir al programa, por compartir toda esta experiencia que tienes y bueno, seguiremos platicando en otras oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y al colegio. Y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente programa de La Toga. Hasta pronto.